Lo único más aterrador que el mal en sí mismo es una mujer que lo ve con claridad. Las personas malintencionadas actúan en la sombra, manipulan, engañan y controlan a aquellos demasiado ciegos para darse cuenta. Pero hay un tipo de mujer a la que más temen, la mujer Sigma. No solo es inmune a sus trucos, los desenmascara, los comprende y los obliga a retirarse. Aquí hay un hecho. Los psicópatas y manipuladores dependen de leer emociones para controlar a los demás. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentran con alguien a quien no pueden leer, ni sacudir, ni engañar? Es entonces cuando cunde el pánico. Las mujeres Sigma son como detectores de mentiras andantes, silenciosas, observadoras y completamente imperturbables. Es como jugar al ajedrez contra alguien que ya conoce los próximos 10 movimientos. Y lo mejor de todo, ni siquiera tienen que esforzarse. Las personas malvadas esperan sumisión, miedo o al menos alguna reacción, pero lo que obtienen es una mirada fría, una sonrisa que lo sabe todo, y lo peor de todo, una indiferencia total. Así es como enloqueces a un manipulador sin mover un solo dedo. ¿Por qué temen los malvados a las mujeres Sigma, como los vampiros temen a la luz del sol? Vamos a revelar la verdad brutal e innegable. 1. Responde a las amenazas con una frialdad indiferente. Las personas malvadas prosperan controlando. Nada alimenta más su ego que ver el miedo en los ojos de los demás. Esperan reacciones nerviosas, respuestas llenas de pánico y personas desesperadas por complacerles. Pero cuando intentan sus trucos habituales con una mujer Sigma, se encuentran con algo que no pueden entender. Una indiferencia fría y sin emociones. No discute, no entra en pánico, ni siquiera parpadea. En lugar de defenderse, les lanza una mirada vacía, como si fueran poco más que una molestia. Esto los enloquece porque viven de emociones y caos. Quieren que su objetivo se derrumbe, se enfurezca o suplique clemencia. Pero cuando una mujer Sigma responde a sus amenazas con una calma inquebrantable, el equilibrio de poder cambia. De repente, son ellos quienes se sienten pequeños. No es que ella no reconozca el peligro, lo hace, pero sabe que el miedo otorga poder, y se niega a darle ese poder a nadie. Ha perfeccionado la disciplina emocional, algo que los manipuladores débiles nunca entenderán. Mientras la mayoría reacciona de forma impulsiva, ella permanece estratégica, controlada e impenetrable. Esto los confunde, los frustra y los asusta. Lo más aterrador para ellos, no solo permanece tranquila, sino que parece tranquila, sin latidos acelerados, sin temblores, sin palabras apresuradas, solo puro control. Y es en ese momento cuando todo cambia. El que intentaba intimidar termina sintiéndose impotente, porque no hay nada más aterrador para los malvados que alguien que se niega a jugar su juego. No los combate, simplemente los hace irrelevantes. Y ese es el tipo de poder que los deja sin palabras. 2. Los obliga a quitarse la máscara. Los manipuladores sobreviven camuflándose, detrás del encanto, de una falsa preocupación y de fachadas cuidadosamente construidas. Confían en que las personas crean en las apariencias, pero cuando se topan con una mujer Sigma, comienza su peor pesadilla. Ella no les cree ni una sola palabra, observa, escucha y analiza cada movimiento sin que ellos lo noten. Las sonrisas forzadas, las palabras ensayadas, las pequeñas inseguridades, lo ve todo, no es magia. Simplemente ha perfeccionado el arte de observar lo que no se dice. Mientras otros se enfocan en las palabras, ella percibe la energía que hay detrás. Lo peor para ellos, no los desenmascara con una gran escena pública. Eso sería demasiado fácil. En cambio, deja que se derrumben por sí mismos. No reacciona como esperan, se retira sutilmente y los hace dudar de sí mismos. Su máscara no cae porque ella la arranca, sino porque se sienten tan incómodos que ya no pueden sostenerla. Antes de que se den cuenta, están nerviosos, explicándose de más y desesperados por mantener su fachada falsa. Y en el momento en que sienten que no han logrado engañarla, el pánico se apodera de ellos. Pueden manipular a los débiles, a los ingenuos, a los crédulos, pero no saben qué hacer cuando alguien los ve tal como son, y ni siquiera parpadea. Es entonces cuando surge el miedo. Porque no hay nada más aterrador para los malvados que ser expuestos sin vuelta atrás. 3. Guarda rencor de una manera escalofriantemente silenciosa. Las personas malvadas están acostumbradas a dos tipos de reacciones, una ira explosiva o una sumisión pasiva. Ambas les funcionan porque les otorgan control.
Pero cuando traicionan a una mujer Sigma, se enfrentan a algo mucho más impredecible y perturbador: el absoluto silencio. No grita, no llora, no se venga de forma infantil. Recuerda cada mentira, cada traición, cada acción desleal, como si guardara munición. Mientras otros perdonan demasiado rápido o explotan demasiado pronto, ella no hace ninguna de las dos cosas. Ella espera, no por debilidad, sino por estrategia. Lo más aterrador para ellos: nunca lo verán venir, sin advertencias, sin grandes confrontaciones, sin señales de que siquiera sigue pensando en ellos. Vive su vida como si nada hubiera pasado, dándoles una falsa sensación de seguridad. Pero cuando llega el momento adecuado, cuando realmente importa, aplica una consecuencia tan precisa y devastadora que entienden el verdadero significado de la justicia. Y nunca es algo infantil. No rayará un coche, no difundirá rumores ni enviará mensajes llenos de rabia. Eso sería demasiado banal para ella. En cambio, les quita oportunidades, destruye recursos y se asegura de que sientan las consecuencias de sus propias acciones, justo cuando menos lo esperan. No es venganza, es justicia, calculada e implacable. Las personas malvadas no la temen porque sea ruidosa, sino porque es paciente, metódica y absolutamente despiadada. Es el tipo de persona a la que solo traicionas una vez y te arrepientes para siempre. 4. No es una salvadora. Las personas malvadas prosperan a través de la compasión malentendida, manipulan, engañan y destruyen, solo para luego hacerse las víctimas cuando las consecuencias los alcanzan. Esperan que alguien, generalmente una persona empática, salte a su rescate, arregle el daño y asuma la responsabilidad de su caos. Pero cuando intentan esto con una mujer Sigma, se chocan contra una pared. No se deja engañar por lágrimas de cocodrilo, historias dramáticas ni súplicas desesperadas por una última oportunidad. Reconoce la diferencia entre un verdadero dolor y un caos autoinducido, y no tiene ningún interés en limpiar el desorden de alguien que no quiere cambiar. Mientras otros quedan atrapados en el ciclo interminable de querer ayudar a personas tóxicas, ella simplemente observa. Imperturbable, no es cruel, es realista. Esto es algo que los malvados no soportan. Necesitan seguidores, salvadores y redes emocionales para mantenerse a flote. Pero cuando una mujer Sigma se niega a invertir emocionalmente, entra en pánico. Ella reconoce la manipulación por lo que es, un intento desesperado de evitar la responsabilidad, y en lugar de dejarse arrastrar por el drama, hace lo que más temen: nada, no los persigue, no arregla nada, no se involucra emocionalmente, simplemente los deja hundirse en su propio caos, porque entiende una amarga verdad: algunas personas no necesitan ser rescatadas, necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos, y eso es lo que los manipuladores temen más que cualquier otra cosa: quedarse solos con el desastre que ellos mismos crearon. 5. Puede hacerlos insignificantes al instante. Las personas malvadas tienen hambre de atención. Ya sea a través del miedo, la manipulación o la intimidación, necesitan sentirse importantes. Viven del poder que creen tener sobre los demás. Pero cuando se topan con una mujer Sigma, experimentan algo peor que la resistencia. Ella los hace insignificantes. No lucha contra ellos, no discute, no desperdicia ni un segundo de su energía en ellos. Simplemente no le importan, y eso es exactamente lo que los desequilibra. Cuando una persona malvada intenta provocarla, espera una de dos cosas: miedo o ira. Pero lo único que recibe es una mirada vacía, una expresión ausente o, peor aún, ninguna reacción en absoluto. Para un manipulador, eso es una forma de tortura psicológica. Existen para ser vistos, para ser temidos, para controlar las emociones de los demás. Pero cuando una mujer Sigma los trata como si fueran nada más que un ruido de fondo, pierden instantáneamente su poder. Es como un fantasma en su propio funeral, todavía allí, todavía intentando influir, pero completamente invisible para la única persona que importa. Y lo peor de todo, lo hace sin esfuerzo. Mientras otros podrían fingir que ignoran a las personas tóxicas mientras arden por dentro, a ella realmente no le importa. No juega su juego, porque, para ella, ni siquiera son un oponente. Ese nivel de independencia emocional es algo que los malvados no pueden soportar. Necesitan sentirse significativos, y al negarse a participar, ella les da el castigo definitivo.
los elimina por completo de su mundo, sin venganza, sin reacción emocional, solo pura, implacable indiferencia. Y para alguien que vive de la atención, eso no solo es doloroso, es una destrucción absoluta. 6. Es el espejo que desesperadamente evitan. Las personas malvadas harán cualquier cosa para evitar la autorreflexión. Mienten, manipulan y destruyen sin remordimiento porque no quieren enfrentar la verdad sobre sí mismos. Todo su mundo está construido sobre ilusiones, poder, control, superioridad. Pero cuando se cruzan con una mujer Sigma, se enfrentan a algo de lo que no pueden escapar, un espejo que les muestra exactamente quiénes son en realidad. Ella no necesita decir una palabra. Su mera presencia los obliga a confrontar lo que más temen, sus propias debilidades, inseguridades y comportamientos retorcidos. Su existencia los pone nerviosos porque no caen en sus engaños. Mientras otros quedan deslumbrados por sus fachadas cuidadosamente construidas, ella ve las grietas, la desesperación, la necesidad patética de control. Lo peor para ellos, ni siquiera se molesta en exponerlos. No hay debates acalorados, ni revelaciones dramáticas. Solo una conciencia silenciosa e inquebrantable que los sacude hasta lo más profundo. Ella sabe quiénes son realmente y ni siquiera parpadea. Y eso es lo que los destruye. Viven en una ilusión, pero ella los confronta con la realidad sin siquiera intentarlo. Su vacío interior se vuelve insoportable en su presencia. No lucha contra ellos, no juega su juego. Simplemente existe como prueba viviente de lo que realmente son. Todo aquello de lo que huyen desesperadamente. Y para alguien que ha pasado su vida evitando la verdad, eso es lo más aterrador de todo. 7. Les quita el poder. Las personas malvadas no son nada sin una fuente de poder. Viven de explotar a los demás, manipular emociones, sembrar miedo y forzar la sumisión. Pero cuando se encuentran con una mujer Sigma, toda su estrategia se derrumba. Porque ella no les da nada, ni miedo, ni ira, ni una sola gota de energía emocional de la que puedan alimentarse. Es como si un parásito intentara sobrevivir aferrándose a una roca. Simplemente no hay nada que absorber, no cae en sus provocaciones, no discute, no busca validación y lo más importante, no permite que la saquen de su centro. Mientras otros quedan atrapados en sus juegos psicológicos, ella detecta la manipulación al instante y se niega a participar. ¿Y qué es lo que más les duele? La falta de atención. El mal vive del control. Pero, ¿cómo controlas a alguien que no responde? A alguien que no se intimida, no se impresiona y no se deja afectar por los trucos de siempre? Eso los enloquece. Prueban una táctica tras otra, solo para que se haga más evidente que están fracasando. Mientras intentan forzar su voluntad, ella permanece tranquila, intocable y completamente imperturbable. Para ellos, eso es peor que una derrota. Es la prueba de que nunca tuvieron poder sobre ella. Y cuando finalmente se dan cuenta de que sus métodos habituales no funcionan, que ella es inalcanzable, es cuando aparece el miedo. Porque sin control, sin una víctima, sin alguien de quien alimentarse, no son nada. 8. Conoce su juego antes de que lo empiecen a jugar. Los manipuladores y mentirosos dependen de la previsibilidad. Confían en que la mayoría de las personas no notarán sus juegos hasta que sea demasiado tarde. Pero una mujer Sigma ve todo el tablero antes de que se haga el primer movimiento. No solo reacciona, anticipa. Cada mentira, cada trampa, cada intento de control es obvio para ella, incluso antes de que suceda. No es solo observadora, es calculadora. Mientras otros se pierden en el momento, ella ya está pensando 5 pasos por delante. Analiza motivos, detecta patrones y prepara contraataques mucho antes de que el otro se dé cuenta de que ha sido descubierto. ¿El resultado? Las personas malvadas se encuentran atrapadas en un juego que creían controlar, solo para darse cuenta de que ya estaban perdiendo desde el principio. Intentan manipularla, pero descubren que ella ya estaba preparada. Intentan engañarla, pero ven cómo sus propios trucos se desmoronan en tiempo real. ¿Y lo peor de todo? Ella nunca hace un gran espectáculo de ello. No necesita exponerlos, ni advertirles, ni contraatacar de forma visible. Simplemente se adapta, los rodea y les quita todo su poder, en silencio. Es una realización lenta y brutal. No importa qué movimiento intenten, ella ya lo ha visto venir. Por eso le temen, no solo pierden contra ella, nunca tuvieron una oportunidad. Y para alguien que vive del poder, esa es la mayor humillación. 9.
Puede romper lazos sin pestañear. Las personas malvadas dependen de las conexiones para mantener su poder, ya sea a través de la manipulación, la lealtad forzada o la dependencia emocional. Necesitan tener a sus víctimas cerca para poder controlarlas. Pero cuando una mujer Sigma detecta una intención oculta, un acto manipulador o incluso el más mínimo rastro de toxicidad, no duda en absoluto, rompe ese vínculo sin pensarlo dos veces. No lo hace por malicia, sino por autoprotección. No mantiene en su vida a personas que buscan aprovecharse de ella, controlarla o drenar su energía. En cuanto detecta deshonestidad, manipulación o egoísmo, ya está en proceso de alejarse. En silencio, sin dramas, sin despedidas emocionales, sin largas conversaciones, sin confrontaciones, sin el típico «tenemos que hablar», simplemente se va. Para las personas malvadas, esto es su peor pesadilla. Están acostumbrados a que la gente se aferre a ellos, a tener acceso constante a sus víctimas. Pero cuando una mujer Sigma desaparece, no queda nada, ningún vínculo que puedan explotar, ninguna oportunidad para volver a arrastrarla a su red. De repente, se vuelven irrelevantes, incapaces de influir en ella o de provocar cualquier reacción. Es un recordatorio brutal de que las mujeres Sigma no necesitan a nadie para sobrevivir, y mucho menos a personas tóxicas. Se aleja con tanta facilidad que para el manipulador se siente como si nunca hubiera formado parte de su vida. Y justo en ese momento se dan cuenta de la cruda realidad. No solo han perdido a una persona, han perdido el control. Y para alguien que vive de ejercer poder sobre los demás, esa es una verdad aterradora. 10. Es lo único que no pueden destruir. Las personas malvadas viven de la destrucción, ya sea rompiendo el espíritu de alguien, controlando su mente o doblegando su voluntad. Se alimentan del poder, el miedo y la vulnerabilidad. Pero cuando se enfrentan a una mujer Sigma, chocan contra un muro que no pueden derribar. Ella es lo único que no pueden destruir. Hay algo inquebrantable en ella, algo que hace que todas sus tácticas sean completamente inútiles. No se estremece ante las amenazas, no cede ante la intimidación, y no permite que la manipulación controle su vida. Mientras ellos están ocupados jugando sus sucios juegos, ella permanece intacta, imperturbable y totalmente fuera de su alcance. Para las personas malvadas, esto es la peor pesadilla. Dependen del caos, el miedo y la inseguridad para mantener su poder. Pero nada de eso funciona con ella. Es como intentar envenenar una piedra. Simplemente no tiene efecto. Cuanto más intentan romperla, más evidente se vuelve. No pueden hacerlo, y en esa realización empiezan a derrumbarse, huir o incluso autodestruirse mientras luchan desesperadamente por recuperar el control. Pero ella ni siquiera necesita contraatacar. El simple hecho de ser inalcanzable es suficiente para dejarlos desarmados. Sus tácticas, que también les funcionan con los demás, rebotan sin causar ningún impacto. Pierden su poder, pierden su control, pierden el dominio de la situación y no lo soportan. No pueden romperla, no pueden destruirla. Y eso es lo que finalmente los lleva a su propio colapso. Porque lo único que las personas malvadas no pueden soportar es enfrentarse a alguien que se niega a jugar su juego. En un mundo donde la manipulación, el control y el miedo son las armas preferidas, la mujer Sigma es la anomalía definitiva. No juega según sus reglas, no se doblega ante la presión y mucho menos cae en los juegos a los que las personas malvadas están tan acostumbradas. No solo es resistente, es una fuerza que hace que su poder carezca de sentido. El mal prospera en la debilidad, la sumisión y la dependencia. Pero la mujer Sigma no ofrece nada de eso. Es inquebrantable, intocable y completamente indiferente al caos que intentan crear. Y por eso le temen, porque es la única persona que no pueden controlar, no pueden romper, no pueden manipular. Cuando se enfrentan a ella, no solo se dan cuenta de que han perdido, comprenden que nunca tuvieron una oportunidad. Su fuerza no radica en la confrontación, sino en su capacidad de mantenerse firme, sola, imperturbable y completamente indiferente a los juegos que otros juegan con desesperación. Mientras pierden el tiempo con intrigas, ella simplemente sigue adelante, fuera de su alcance y más allá de su influencia. Para las personas malvadas, esa es una realización devastadora. No pueden destruirla. Y en esa verdad, en ese hecho innegable, se enfrentan a su mayor miedo.
porque cuando no puedes destruir algo, solo queda una amarga conclusión. Nunca tuviste control sobre ello. Si te ha fascinado este análisis sobre la inquebrantable fuerza de las mujeres Sigma tanto como a nosotros, no olvides suscribirte. No querrás perderte lo que viene a continuación. Dale like, deja un comentario y comparte este video con cualquiera que necesite entender lo que realmente significa ser intocable. Tus pensamientos y experiencias son valiosos. Recuerda, cuando te rodeas de la energía correcta, el mundo te sigue automáticamente, sigue creciendo y evolucionando. Gracias por ver este video, damas. Hasta la próxima y que Dios las bendiga.